Amén. Bueno, ya estamos listos. Miren, en los capítulos anteriores del Evangelio de Juan, hemos sido testigos de diversos encuentros, ¿verdad? Sobre las enseñanzas de Jesús que han sentado bases para comprender más profundamente el Evangelio, ¿verdad? A Jesús y su relación con las personas. Ahora, en este final, ¿verdad? Del capítulo 3 y el capítulo 4, vamos a encontrar unos relatos que nos sumergen aún más en la vida y el ministerio de Jesús. Y estos relatos nos van a ofrecer una visión única de Jesús en el amigo del esposo y el que viene de arriba, así como su encuentro transformador con la mujer samaritana. Así que durante estos relatos, ¿verdad? Vamos a continuar entonces nuestro viaje para conocer más sobre la persona de Jesucristo según el Evangelio de Juan. Como esto es un relato, a mí me gusta, ¿verdad? Hablar un poquito de los personajes. Y lógicamente, ¿verdad? Tendríamos que comenzar con el autor. Y el autor, ¿verdad? Es Juan, el que se llamaba a sí mismo el discípulo amado. ¿Y de dónde viene este nombre de Juan? Porque él mismo en Juan 13:23 dice, y uno de sus discípulos, a quien Jesús amaba, estaba reclinado en el pecho de Jesús. Fíjense que Juan, quien escribe este evangelio, se siente amado por Jesús. Y estos detalles son bien importantes porque cuando estamos estudiando la palabra debemos verla desde la perspectiva del autor, pero también de los personajes que están dentro de la historia. Así que uno de los personajes también que es uno de los protagonistas principales, es Juan el Bautista. Y miren las credenciales de Juan el Bautista, y esto lo dijo Jesús. De cierto os digo, entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista. Pero también vamos a tener a la mujer samaritana, ¿verdad? Que se ha considerado la primera evangelista de todos los tiempos y radical. Para mí, deja que estudiemos la historia, es una mujer que fue muy radical en sus tiempos, pero no nos podemos olvidar del personaje principal, que es nuestro Jesús, nuestro Salvador, el Mesías, el Cristo, donde Juan 3:16 se registra, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Así que también, a vuelo de pájaro, le voy a dar una cronología de eventos, ¿verdad? Para refrescar un poquito en dónde estábamos, dónde vamos a estar y hacia dónde vamos. Ya se discutió en los capítulos anteriores el verbo hecho carne, ¿verdad? Y comenzamos con el principio del verbo y el verbo era Dios, ¿verdad? Y también se discutió el testimonio de Juan el Bautista, que yo lo voy a retomar más adelante. Se discutió la parte del Cordero de Dios, que Juan presenta entonces a Jesús como el Cordero que quita el pecado del mundo. Vimos también la presentación de los primeros discípulos y el evento de Felipe y Natanael, ¿verdad? Y estos fueron relatados por el pastor Urbán. Luego vimos en la segunda clase los relatos del primer milagro realizado por Jesús de la boda de Caná, donde se registra que este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. Vimos el evento cuando Jesús purifica el templo y que entonces hizo que los discípulos recordaran, ¿verdad? El celo de tu casa me consume. Ellos recordaron esa palabra. Por último, vimos entonces el encuentro de Jesús y Nicodemo, y que Jesús le dice, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y volvemos y terminamos con ese versículo 3:16 que se nos tiene que grabar en el alma, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, más tenga vida eterna. Y me encantó como la maestra Iremic, ¿verdad? Habló de esto y terminó su clase con él diciendo que ese versículo encierra todo el plan de salvación. Y mire, lo que nosotros estamos estudiando realmente es el plan de salvación. Así que tenga eso, ¿verdad? En mente. Ahora, vamos para el primer relato, que se conoce como el amigo del esposo, que está en el capítulo 3, 22 y 27. En este dice,
Déjenme mover un poquito esto por aquí porque no puedo leer de aquí. Voy a pasarla aquí. Después de esto vino Jesús con sus discípulos a la tierra de Judea y estuvo allí con ellos y bautizaba. Juan bautizaba también en Enón junto a Salim porque había muchas aguas y venían y eran bautizados. Y hace la aclaración porque Juan no había sido todavía encarcelado. Así que fíjese, este relato, ¿verdad? Está ya dando, ¿verdad? Que Juan el Bautista, está Jesús, está Juan el Bautista, está más o menos corriendo esos ministerios paralelos, o sea, está todavía Juan el Bautista, pero está entrando Jesús al panorama, ¿verdad? Así que es un momento que es bien significativo, ya que señala ese cambio que va a haber de ministerio de Juan el Bautista, quien, como dice Juan, todavía no había sido encarcelado y va a anticipar eventos que van a ocurrir más adelante en los evangelios. Bien, ¿qué sucede después de esto? Hubo una discusión, ¿verdad?, entre los discípulos de Juan acerca de el bautismo y la purificación, ¿verdad? Y entonces le dice, mira, el que estaba contigo al otro lado, el que tú me estabas dando testimonio, mira, él también está bautizando y todos vienen. Claro, ¿verdad? Ellos están preocupados y vienen, los estudiosos dicen pues que podía ser, ¿verdad? Por la manera en que se estaba llevando, cada cual llevaba el bautismo, pero también los discípulos, ¿verdad? Expresaron cierta preocupación por la creciente popularidad de Jesús. Tú sabes que eso pasa ahora también y dicen, espérate, ¿verdad? Tiene más like que nosotros, nos están comiendo los dulces, como decimos por ahí, la gente se está yendo con él. Y entonces recuerde que un discípulo, y ellos eran discípulos de Juan, pues un discípulo está comprometido con un movimiento y con un líder. Así que yo, ¿verdad? Su preocupación, ellos entenderían que es genuina, pero fíjese esto, Juan el Bautista les aclara y le dice, espérate un momento. O sea, yo no puedo recibir nada. Déjame leerlo de acá para no estar moviendo. No puedo recibir nada si no le fuere dado del cielo. Y él les aclara, vosotros mismos me sois testigos que dije, yo no soy el Cristo, sino que soy enviado delante de él. Y ese testimonio se registra, que lo discutió el pastor Urbán, en Juan 19:28, cuando él le cuestionaron que si era Elías, que si era el Mesías y todo esto, y él le dijo, mira, yo soy la voz de uno que clama en el desierto. Enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Y fíjense que ellos eran discípulos de Juan, pero a veces seguimos a alguien por allí, pero no estamos percatándonos de lo que él nos está diciendo, porque Juan fue claro con ellos. Juan venía preparando a sus discípulos y diciéndoles, yo no soy el Cristo, va a venir otro. Pero, ¿verdad? En esas emociones y en esas cosas, pues los discípulos a veces, ¿verdad?, se fijan más en el maestro que en lo que está diciendo el maestro. Así que llegamos al punto central del relato y de donde toma el título precisamente esta parte de Juan, y dice como sigue, el que tiene la esposa es el esposo, pero el amigo del esposo, el que está a su lado y lo oye, se goza grandemente de la voz del esposo. Por eso mi gozo está completo. Esa es la respuesta, ¿verdad?, que continúa dándole Juan a sus discípulos. Y ciertamente en el Antiguo Testamento hay referencias, ¿verdad?, que se hacen de Israel como la esposa de Dios, que se registran en Isaías 62:4-5 o en Jeremías 2:2, que no lo vamos a leer por tiempo, pero ustedes los tienen de asignación. Ahora, también en el Nuevo Testamento se establece una relación y una comparación de la iglesia y de el esposo. Estas sí están en Efesios y ese versículo es famoso, ¿verdad? Lo dice Pablo, donde dice, ¿verdad?, que compara la relación entre Cristo y la iglesia con un esposo y una esposa. O sea, que así como un esposo ama a su esposa y se sacrifica por ella, Cristo ama a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Y el otro está en Mateo 9:15. Y en este se hace referencia a Jesús como el esposo, donde se compara su presencia con la del novio en una boda, y es el mismo Jesús que dice, ¿acaso pueden los que están de bodas tener luto entre tanto que el esposo está con ellos? Así que fíjense
En este caso, ¿verdad? Juan se está comparando con el amigo del esposo, pero hay que aclarar que el amigo del esposo en la cultura judía desempeñaba un papel crucial en las ceremonias matrimoniales y a veces mediaba en los negocios entre la esposa y el esposo. Así que se dice que durante esa primera reunión de la pareja, el amigo esperaba afuera, miren esto, cerca de la puerta, para escuchar las primeras palabras del enamoramiento y observar la alegría del esposo al ver a su esposa. Una vez cumplida su misión, se retiraba discretamente. Así que Juan el Bautista se describe como el amigo del esposo, destacando su papel en preparar el camino de Jesús, como lo hace el amigo del esposo, y su alegría radica en la presencia de Jesús. El punto final de este primer relato, ¿verdad? Se basa en este famoso versículo que dice, es necesario que Él crezca y que yo disminuya, y en otras versiones dice, pero que yo mengüe. Mire qué humildad de Juan el Bautista, que reconoce su papel en comparación con el de Jesús. Él está expresando que Él tiene que disminuir, ¿verdad? Para que Jesús aumente. Y fíjese una cosa, Juan el Bautista estaba claro de su función como precursor de Jesús. Juan el Bautista sabía su rol dentro se conocía la profecía, sabía el rol que él tenía. Y Juan el Bautista también, ¿verdad? Habla del testimonio, y dentro del testimonio que él dio, él menciona que él vino para dar testimonio de la luz, preparando el camino para que otros creyeran en Jesús como el Mesías. Su propósito era dirigir a otros hacia Jesús, quien es la verdadera luz que ilumina a todo hombre. Así que Jesús, ¿verdad? Es la verdadera luz. Y Juan el Bautista reconocía su rol y su papel dentro de la historia, ¿verdad? Y dentro de la profecía y dentro de lo que le tocó vivir a él como parte de su ministerio. Con esto, cuando le pongo por aquí un spoiler alert, es que miren, la Biblia, ¿verdad? Se registran ciertos vocabularios o cierta manera de expresarse que son importantes, que son como un alert para uno decir, espérate, como los desiertos, te digo de Jesús, también están los es necesario, me es necesario. Así que yo los insto a que estén pendientes y más adelante vamos a volver a un me es necesario, me es imprescindible. No puedo negociar esto, ¿ok? Así que estén pendientes de ello. Mira esta otra parte que está preciosa y la tengo que leer tal y como está en la palabra, que también quien lo dice es Juan el Bautista y se titula El que viene de arriba. Miren esto y me gustaría que lo escucharan desde lo más profundo de su corazón. El que viene de arriba es sobre todos, o sea, está por encima. El que es de la tierra, mira, es terrenal. Y cosas terrenales habla. El que viene del cielo es sobre todos. Y lo que vio y oyó, mire esto, testifica. Y nadie recibe tu testimonio. Mire de dónde viene lo que testifica y no están recibiendo su testimonio. El que recibe su testimonio, por el contrario, este atestigua que Dios es veraz, porque el que Dios envió, las palabras de Dios habla. Mire qué bello. Pues Dios no da el Espíritu por medida. El Padre ama al Hijo y todas las cosas ha entregado en su mano. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Mire, esto es bien fuerte, esto que se expresa aquí. Así que vamos a verlo en detalle. Mire, dentro de lo que podemos ver en ese versículo 31 y 32, se hace una distinción entre lo terrenal y lo celestial. Él está por encima de todo. Destaca la superioridad de Jesús, quien viene del cielo. Subraya la procedencia divina de Jesús, constatando con su propio origen terrenal. En el 33 y 34
aclara, pero aquellos que reciben a Jesús están atestiguando la verdad, la veracidad de Dios, la veracidad de su palabra. No sé si recuerdan aquella prédica hermosa que hizo el pastor Juan sobre eso. De eso atestiguamos, de esa veracidad. Y destaca la autoridad divina detrás de las palabras de Jesús y la plenitud del Espíritu Santo en él. Y fíjese que Juan el Bautista testificó sobre Jesús como aquel que tenía el Espíritu Santo sin medida, lo cual significa que Jesús poseía plenamente el Espíritu Santo. Ahora, es bueno mencionar que Juan el Bautista había tenido experiencia con el Espíritu Santo, porque Juan había sido bautizado por el Espíritu Santo desde el vientre de su madre, que se registra en Lucas 1:14, y Juan había visto el Espíritu Santo descender del cielo como una paloma y permanecer sobre Jesús, que eso se registra en Juan 1:32. Entonces se dice que este testimonio de Juan sobre Jesús y el Espíritu Santo se interpreta como una profecía sobre el nuevo pacto establecido por Jesús y del que nosotros disfrutamos hoy día. Este pacto implica una verdadera efusión del Espíritu Santo, lo que significa que aquellos que nos unimos a Jesús tenemos el Espíritu Santo en abundancia y sin límites, porque Dios lo da generosamente a aquellos que estamos bajo ese pacto. Mire qué maravilloso. Y hay una recompensa en creer, porque Jesús ofrece vida eterna a quienes creen en él como el Hijo de Dios. Quienes lo rechazan enfrentan la ira de Dios y la ausencia de la vida eterna. ¿Y de dónde viene esa condenación? ¿Verdad? Se registró en Juan 3:19. La condenación surge de que la luz, ¿quién es Jesús? Vino al mundo, pero ¿qué pasó? Las personas prefirieron las tinieblas debido a sus malas obras. Pero mire qué buena noticia. En Romanos 8:1 dice que para los que están en Cristo Jesús, para los que estamos en Cristo Jesús, no hay condenación, siempre y cuando vivamos conforme al Espíritu y no conforme a la carne. Mire qué buenas noticias nosotros podemos tener hoy. Así que con esto ya hemos visto dos relatos donde vimos a Juan el Bautista hablar sobre Jesús, aclarar de su ministerio, aclarar la superioridad de Jesús y la divinidad. Pero ahora vamos a pasar a un relato que es muy comentado y que lo conocemos muchísimo, sobre Jesús y la mujer samaritana. Así que mire, el contexto de esta historia, ¿verdad?, de Jesús y la samaritana, tiene lugar en Sicar, un pueblo de la región de Samaria, en el pozo de Jacob. Así que para ubicarnos, yo les puse por allí un mapita. Allí ven a Samaria, ven unos puntos importantes, ¿verdad? Como el monte Ebal, el monte Gerizim, que ya mismo vamos a hablar un poquito de él, y dónde está Sicar. Y miren, para hablar un poquito de esto, ¿verdad? La región de Samaria fue una vez la capital del reino del norte de Israel, ¿verdad? Que se había dividido, se había separado, ¿verdad? Entre Israel y Judá. Sin embargo, para el año 722 a.C., el reino del norte fue conquistado por el imperio asirio. Usted sabe que empezó aquella deportación y todo esto, que pasa, ese terreno queda vacío, empiezan a venir extranjeros. La cosa es, ¿verdad?, que se empiezan a mezclar y surge este nuevo grupo que entonces le llaman samaritanos, ¿verdad? Y surge como un grupo étnico y religioso distinto en la región, y ellos adoptaron una mezcla de judaísmo e idolatría. Mire, las razones primordiales, ¿verdad?, para el repudio, entre estas, estaba que Samaria se convirtió en un refugio para criminales y fugitivos de Judá, ¿verdad?, que era peligroso pasar por allí, lo que aumentó esa animosidad, ¿verdad?, entre estas dos naciones. Los samaritanos solamente aceptaron los 5 libros de Moisés y rechazaron los escritos de los profetas y las tradiciones judías, pero la disputa mayor, que la vamos a ver aquí, que es la que vamos a tocar, era sobre el lugar donde se adoraba. Se centró en dos ubicaciones principales, o en el monte Gerizim o en Jerusalén, en el templo. Ese era el problema principal. Y mire esto, a mí me encantó. Yo vi esta foto y quedé anonadada porque, mire,
El monte Gerizim ya se menciona, ¿verdad? Desde Deuteronomio, junto con el monte Ebal, y es una montaña en Samaria, al sudoeste del monte Ebal. Moisés, que cuando los israelitas, ¿verdad? Mandó de que cuando ellos llegaran a la tierra prometida, iban a pronunciar la bendición por guardar la ley desde el monte Gerizim. Y la maldición por no obedecerle desde el monte Ebal. Mire, y yo miro eso ahí. Yo digo, wow, porque ahora, ¿verdad? Hay unas estructuras modernas, pero eso sería algo épico escuchar. Y si usted lee Deuteronomio y todo lo que ellos, ¿verdad? Plasmaron allí de bendiciones y maldiciones, eso sería una cosa tremenda, ¿verdad? Y así lo registra. Y cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra a la cual vas a tomarla, pondrás la bendición sobre el monte Gerizim. De ahí es que viene, ¿verdad? Esto de que los samaritanos decían que era allí donde se tenía que adorar en Gerizim, porque era el monte donde se habían declarado esas bendiciones. Y la maldición sobre el monte Ebal, ¿verdad? Con 6 tribus en cada pico de la ladera. Eso sería algo impresionante. Bueno, regresamos al relato y hablamos que en el contexto también se habla de pozo. Así que un pozo, ¿verdad? Una definición sencilla, es una perforación profunda hecha en el suelo hasta llegar a la vena de agua. Ahí hay una fotito, ¿verdad? De las mujeres con sus cántaros buscando agua. De hecho, se decía que entonces esta tarea era de las mujeres o mayores o solteras, que eran las encargadas de recoger agua. Recuerda, yo no había acueducto como ahora, o sea, había que ir a los pozos, a las fuentes a buscar tan preciado líquido, ¿verdad? Así que el agua se transportaba en cántaros de barro, se colocaban en los hombros o en las caderas. Ese era el acueducto de ellos. Cada persona llevaba su propio cántaro, ya que no se dejaba agua en el pozo para el uso común. Así que eso era un artefacto importante cargar con él. Y también en los pozos era un punto de encuentro natural para socializar, intercambiar noticias, ponerse al día con vecinos. O sea, era un lugar importante y se registraban muchos eventos. Pero específicamente en la historia se habla del pozo de Jacob, ¿verdad? En Génesis 33, 18, 19 se menciona que Jacob regresó a Canaán desde Harán con su familia y ganado, estableciéndose cerca de la antigua ciudad de Siquem, Sicar, y adquiriendo un terreno en la región por 100 monedas de plata. Por allí les puse un mapita para que ustedes busquen, y claro, allí dice fuente de Jacob, pero realmente es el pozo de Jacob, pero para que más o menos, ¿verdad?, se vayan ubicando dónde estaba pasando todo esto, el recorrido que Jesús va a hacer. Ahorita les voy a enseñar otro mapita interesantísimo. Así que este territorio más tarde se convirtió en propiedad de los descendientes de Manasés durante la conquista de Canaán. Así que finalmente los restos de José fueron depositados en este campo conforme a su deseo expresado antes de morir, y esto lo vamos a ver en la historia que se menciona. Y este pozo evoca relatos, ¿verdad? Del siervo de Abraham. ¿Se acuerdan cuando fue a buscar, que recibe el encargo de buscarle la esposa a Isaac y encuentra allá a Rebeca? Y también allí en un pozo también se encontraron Jacob y Raquel. Así que, como les dije, en la área de los pozos pasaban eventos significativos. Miren, ahora vamos a comenzar de lleno con el relato. Y es interesante, ¿verdad? Por eso le traje ese mapita que quiero que observen, ¿verdad? Por las cosas que hablamos ahorita, y por eso lo puse allí como una notita, los judíos específicamente se desviaban hacia el este, por eso ven esa lineecita azul que lo bordea. Se iban como que por la área montañosa de Samaria, pasaban por Perea de Capulis. Mire, ellos preferían hacer todo eso para evitar pasar por allí. Pero mira, en la línea roja, ese fue Jesús. Jesús dijo, no, 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 yo voy a pasar por allí. Y es importante, ¿verdad? Antes de llegar a, y le era necesario pasar, ¿verdad? Que se registra en este caso, ¿verdad? Que Jesús llega cansado, se registra la humanidad de Jesús y llega a una hora que era inusual, ¿verdad? Se registra que era como a mediodía. No era momento de la gente ir al pozo, como les había explicado, que siempre se hacía por la mañana o en la tarde para evitar el sol. Así que fíjese, antes de también del versículo 4, ¿verdad? Después de esa, Jesús sale de Judea,
¿verdad? Y dice, mira, después de todo esto, ¿verdad? Le era necesario, pasó lo del bautismo y todas estas cosas, y Jesús, estratega al fin, que viene con un plan, ¿verdad? Él dijo, mira, este es el momento de yo moverme de aquí, y como registra Juan, y le era necesario, ¿verdad? Pasar por Samaria. Vino pues a una ciudad, ¿verdad?, de llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José, y por eso fue que, ¿verdad?, les mostré un poquito del lugar para que conozcan. Y fíjese que la palabra, me era necesario, viene de la palabra griega dei, que significa lo que debe suceder, lo que es absolutamente necesario, es imprescindible que pasara por Samaria. Así que, como se registra más adelante en Juan 5:36, que, ¿verdad?, en otras clases vamos a seguir abundando sobre esto, sabemos que Jesús, ¿verdad?, expresa, porque yo hago las cosas que mi Padre me envió a hacer. Así que si le era necesario pasar por allí, estaba en la voluntad del Padre, era necesario registrarse, y de hecho, el evento de la samaritana solamente lo va a encontrar en Juan. O sea, Juan tuvo la exclusiva de esta historia tan importante que vamos a ver que marca un antes y un después. Bien, ya vieron por allí el mapita por donde se metió Jesús. Así que ahora vamos para el encuentro. Vino una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dijo, dame de beber. La mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú siendo judío me pides a mí de beber? Porque soy mujer samaritana. Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Respondió Jesús y le dijo, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. Así que vemos, ¿verdad?, que como les dije anteriormente, en este encuentro, antes de encontrarse con la samaritana, se destaca que Jesús llegó cansado, llega a la hora sexta. Así que fíjate, la samaritana está allí a una hora inusual, no había nadie. Ella iba precisamente, ¿verdad?, intencionalmente, porque no iba nadie. Así que Jesús, ¿verdad?, apela a su curiosidad, ¿verdad? ¿Verdad?, le trae este ofrecimiento de agua viva. Entonces, Jesús desafía, fíjese, las normas religiosas. Mire, por tradición, un rabino hablaba con una mujer en público, ni siquiera con su propia esposa. También era muy inusual que una persona judía de ese tiempo pidiera un favor o aceptara una bebida de una copa samaritana. Así que Jesús, ¿verdad?, rompió unas normas sociales y religiosas de la época y introduce una conversación más profunda al ofrecerle agua viva. Y me encanta cómo lo define el diccionario ilustrado de la Biblia, que dice, el agua viva representa vida, refrigerio, crecimiento y fruto espiritual para un alma sedienta. Pues bien, viene ahora la confrontación, ¿verdad? Y viene Jesús, ¿verdad? La mujer le dice, pues mira, Señor, dame de esa agua para que yo no tenga sed, ni venga que a tener que buscarla. A lo mejor lo dijo literal, y a lo mejor ya no quería, ¿verdad?, tener que estar viniendo en el pozo, de estarse escondiendo probablemente. A lo mejor se lo tomó literal, no sabemos. Pero la cosa es que Jesús viene y le dice, ve, llama a tu marido y ven acá. Y la mujer le dice, no tengo marido. Y Jesús le dice, bien has dicho, no tengo marido. Y aclara, porque 5 maridos has tenido, o sea, le aclaró, y el que tienes ahora no es tu marido. Pero fíjese, Jesús destaca algo y le dice, esto has dicho con verdad. Él destacó la sinceridad de la samaritana. Y fíjese que pudieron haber pasado múltiples factores para que ella estuviera, ¿verdad?, hubiese tenido tantos maridos, como el divorcio o la muerte, que eso, ¿verdad?, en ese tiempo, ¿verdad?, pues si tú eras viuda podías volver a casarte, o te daban carta de repudio, los problemas de fertilidad que vimos con el de Abraham, ¿verdad?, que era importante la descendencia, y también las consideraciones sociales y económicas de una mujer, que también en la Biblia se registran muchas historias. Así que ella pudo haberse excusado
y haberle dicho, ay, muchacho, que tú no sabes, y esto y lo otro. Pero ella, Jesús tocó como que algo, ¿verdad? Que la movió. Y me encanta como lo dice Spurgeon. Tengo que citarlo. Cristo tiene diferentes puertas para entrar a las almas de las diferentes personas. En algunos entra por el entendimiento, en muchos por las afecciones, para algunos llega por el lado del miedo, para otros por el de la esperanza, y para esta mujer vino por el camino de la conciencia. Así que eso fue como que a ella prefirió entonces, ¿verdad? Desviar el tema y dijo, espérate, hay otro asunto que a mí también me está llamando la atención y este tiene que ser profeta, como se registra, porque mira, él supuesto, así que si él es profeta, él también me puede ayudar con estas dudas que yo tengo. Y le dice, mira, ahora es que viene el bochinche con la adoración, ¿verdad? Ella dice, mira, nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís que en Jerusalén el lugar para adorar, ¿verdad? Jesús le dice, mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén van a adorar al Padre. Vosotros adoran lo que no saben. Nosotros adoramos lo que sabemos porque la salvación viene de los judíos. Y mire, vuelve otra vez, dice, más la hora viene, ya lo había dicho anteriormente, más la hora viene, y mire el cambio, ¡pap! Y ahora es, mire, él establece, más la hora viene, y ahora es que es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre, tales adoradores, y fíjense lo que dice, busca que le adoren. Dios es espíritu. Y los que le adoran en espíritu y en verdad, mire, volvemos a lo mismo. Es necesario, es imprescindible. Esto no se negocia. Los necesarios de la Biblia no se negocian. Requieren una acción y una respuesta. Es necesario que adoren. Así que fíjese, de este pasaje podríamos quedarnos toda la noche hablando. De este relato podríamos hablar 3 y 4 días. Créanme que a mí me ha costado bajarle 2 porque es tremendo todas las cosas que uno aprende. Pero el punto central es, ¿verdad? La verdadera adoración. Se centra en el corazón del adorador, no en lugares o tradiciones. Se establece nuevamente. Aquí es que nos tiene que quedar claro que Dios es espíritu. La adoración entonces debe de ser en espíritu y en verdad. Me encanta esta definición de adoración. Implica una conexión íntima con Dios, reflejada en actos de obediencia y dedicación total. Y fíjese, quería compartirles que encontré esto por aquí, que la adoración, el término adoración es introducido por primera vez en la Biblia en la narrativa de la historia de Abraham, cuando Dios le solicita sacrificar a Isaac como prueba de obediencia. Y se registra, entonces Abraham dijo a sus siervos, esperad aquí con el asno y yo el muchacho iremos hasta allí y adoraremos y volveremos a vosotros. Y fíjese, bien importante, Jesús establece, estaba hablando, mira, la hora viene, la hora llegó. El Padre está buscando a verdaderos adoradores. Estamos nosotros dispuestos a ser esos verdaderos adoradores. Nos ha hallado el Padre adorando en espíritu y en verdad. Es una preguntita que se las dejo por allí, porque, ¿verdad? Es una preguntita que también yo me la hice. Así que viene el momento culminante de esta historia tan hermosa y es la revelación del Mesías. Y mire, le dice ella, bendito, ella tan ingenua, ella está hablando con Jesús, pero pues, ella es tan ingenua que le dice, sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo. Cuando Él venga, o sea, como en complicidad con Jesús, pues mira, cuando Él venga nos declarará todas las cosas, o sea, ella pues dijo, pues mira, nada, aquí estamos con esto, pero el que nos lo va a aclarar es el Mesías. ¡Wow! Y cuando Jesús viene y le dice, Jesús le dijo, yo soy el que habla contigo. O sea, wow, ese corazón debió haber explotado en ese momento. Ahora, yo voy a aclarar algo.
Y es que, fíjate, la samaritana reconoció la autoridad de Jesús como el Mesías y muy importante, su corazón estaba preparado para esa revelación. Note que también cuando Jesús, y se establece un monólogo completo y se queda registrado en la Biblia, con Nicodemo también, son corazones que estaban ansiosos de recibir esa revelación y estaban preparados. Mas, sin embargo, hay una parte que se registra en Juan antes, que se llama Dios conoce a todos los hombres, que yo lo vi hasta gracioso. Es que como les digo, cuando uno estudia la palabra y lo hace desde la perspectiva del que la narra, desde los personajes principales, esto es otra cosa. La cosa es que Juan está diciendo, mira, Jesús estaba haciendo señales y todo eso, y estaban creyendo en el nombre, fíjese lo que dice, en el nombre de Jesús, pero dice, pero Jesús no lo cogían de bobo. Jesús no necesita el testimonio de hombre, porque ¿sabes qué? Jesús conoce los corazones. Mire qué cosa tan preciosa. Y luego cuando está en el evento, ¿verdad? En el relato de Nicodemo, se establece que es creer en el Hijo unigénito de Dios. Mire qué tremendo esto. Así que esa mujer acaba de recibir esta clase de revelación y mire, ella salió cogiendo por ahí, I'm going to tell everyone con esa alegría. Mira, entonces la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad y dijo a los hombres, venid, ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? Entonces salieron de la ciudad y vinieron a él. Mire, ella detuvo lo que estaba haciendo. Ella soltó sus pertenencias, que era el cántaro, que les dije que son importantes. Ella se olvidó del cántaro, del agua, y ella fue con un sentido de urgencia a avisarle de su encuentro con Jesús, el Mesías, a llevar esa buena noticia del Evangelio. Ahora, la samaritana tenía cierto grado de influencia a pesar de su posible, ¿verdad? Y dudosa reputación, porque ella fue, sin más ni más, por eso yo quería radical, ella llegó allí y ella allá le dijo a todos, mira, vengan, y de hecho, ella dio, ¿verdad? Un testimonio convincente de quién es Jesús, que provocó, miren, la misma sed que ella tenía. Mire qué cosa tan tremenda. Y debemos aprender de esta mujer. No se nos puede apagar ese fuego de esa primera vez con Jesús y de querer ir a decirles a todos quién es Jesús. Pero mire, en el entretanto que está pasando eso, llegan los discípulos, ¿se acuerdan que ellos fueron a comprarle comida? Mira, y entonces es gracioso porque ellos no se atrevieron ni preguntarle porque él estaba hablando con una mujer, o sea que ellos respetaban a Jesús. Pues ellos decían, pues mira, ¿alguien les trajo de comer? La cosa es que Jesús, Dios, les dice, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y acabe su obra. ¿No decís vosotros que aún faltan 4 meses para que llegue la siega? He aquí os digo, alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. Y el que ciega recibe salario y recoge fruto para la vida eterna, para el que siembra goce juntamente con el que ciega. Porque en esto es el verdadero dicho. Uno es el que siembra y otro es el que ciega. Y os he enviado a cegar lo que vosotros no labraste. Otros labraron y vosotros habéis entrado en sus labores. Así que de esto, ¿verdad? Él enfatiza lo que dice el verdadero dicho. Uno es el que siembra y otro es el que ciega. Así que Jesús establece que la verdadera comida es hacer la voluntad de Dios y completar su obra. Esa tiene que ser el pan de nosotros todos los días. Y a pesar de que, ¿verdad? Se registra que un tiempo de cosecha, y claro, recuerde que Jesús utilizaba esto, ¿verdad? Para enseñar, y le estaba diciendo, mira, ustedes están hablando de que falta. No, 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 no. Los campos ya están listos para la cosecha. Ya hay gente lista para el mensaje del evangelio. Mire, acababan de hacer, o sea, la samaritana había ido al pueblo a buscar a toda esa gente. Así que toda esa gente, ¿verdad? Iba a venir, ya estaban listos para recibir ese mensaje. Así que los segadores recibirán la recompensa y cosecharán para la vida eterna. A los discípulos se les aclara que están entrando en obra de otros, cosechando lo que otros no sembraron. Así que ustedes pueden ver, ¿verdad? Que
Eso se trata de un regocijo en conjunto. Cristo, el sembrador, y los discípulos, los segadores. Y ya estamos llegando casi al final del relato, donde dice cómo sigue. Y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer, que daba testimonio diciendo, me dijo todo lo que he hecho. Entonces vinieron los samaritanos a él y le rogaron que se quedase con ellos. Y se quedó allí 2 días. Y creyeron mucho más por la palabra de él. Mire qué interesante. Y decían a la mujer, ya no creemos solamente por tu dicho, fíjese, ya no creemos por lo que tú nos estás diciendo. Mire, porque nosotros mismos, ¿qué? Hemos oído. Por el oír, viene la fe de la palabra de Dios. Por la búsqueda, porque el que busca, encuentra. Uno no puede conformarse. Uno tiene que ir directo a la fuente, como ellos hicieron. ¿Y por qué? Porque al ir directamente a la fuente, ellos dicen, y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. Así que dentro de los puntos importantes, muchos de los samaritanos creyeron en Jesús debido al testimonio de la mujer. Nuestro testimonio es importante. Eso que hace Jesús con nosotros es importante, ¿verdad? Y ella le dice, mira, él me habló de esto, y ellos quedaron impresionados primeramente por el testimonio, pero cuidado, porque nosotros el testimonio que tenemos que dar es el testimonio de Jesús, lo que hace Jesús en nuestra vida. Así que los samaritanos quedaron tan impactados que lo invitaron a quedarse, mire qué bello, lo invitaron a quedarse, lo que muestra su deseo de conocer más sobre él y su mensaje. Durante 2 días, Jesús enseñó y compartió con ellos, lo que fortaleció que su fe y su comprensión de su papel como Salvador. La fe de los samaritanos se profundizó aún más al escuchar directamente las palabras de Jesús, confirmando lo que la mujer le había dicho previamente. Y muy importante, reconocieron a Jesús como el Salvador del mundo, el Cristo, basándose en su propia experiencia y no solo en el testimonio de la mujer. Y eso me acuerda a mi amado esposo que me dice eso, que uno no puede creer con la fe de otro. Uno tiene que fomentar su fe, uno tiene que invitarlo a entrar, uno tiene que escuchar, ¿verdad? Uno tiene que estudiar esa palabra. ¿Para qué? Para que nuestro corazón, ¿verdad? Creamos que Jesucristo es el Cristo, es nuestro Salvador. Y ese es el proceso, ¿verdad? Que se da y que todos nosotros en algún momento pasamos. Y que es hermoso y que fuimos transformados, al igual que estos relatos. Pero hay algo que quiero profundizar y son algunas de las lecciones aprendidas de todos estos relatos. Miren, primero que nada, en el reino no debe haber competencia entre ministerios. Mire, yo le digo una cosa, yo quedé impactada con la vida de Juan el Bautista. Yo había leído y todas esas cosas, pero el estudiarlo a profundidad, wow, eso cambió muchísimo porque, fíjese, él se insertó en esa profecía, él sabía su lugar en esa profecía. Tan es así que cuando él estaba encarcelado, fue y le dijo a sus discípulos, vayan y pregúntenle a Jesús si es él, qué cosa tan maravillosa. Y vinieron los discípulos de Juan a preguntarle. Entonces Jesús hace unas señales y le dicen, vayan y díganle a Juan. Mire qué lindo, porque Jesús tiene esa manera de hablarnos en clave. Nosotros sabemos, y fíjese, Juan dijo, pues espérate, hasta aquí llegó mi ministerio. Le toca a él. O sea, él sintió que su obra estaba hecha. Mire qué bello. Así que nosotros no podemos competir entre nosotros porque cada cual tiene un lugar en el reino. Cada cual somos colaboradores del reino y tenemos que unirnos como una iglesia. No podemos estar con competencia de que si aquel tiene más, mira para allá la iglesia se le está llenando, aquel está haciendo esto otra cosa. No, no debe haber competencia. Cada uno de nosotros, cada uno
tenemos un lugar en el reino de Dios. Tenemos una historia que aunque no, ¿verdad? No está siendo registrada, pero usted sabe dónde está siendo registrada nuestra historia. Allá arriba. Y nosotros tenemos un libro que nos da un plan de salvación desde el principio hasta el fin. Así que eso es bien importante. Mire, hay que cederle el espacio al Espíritu Santo para que crezca. Como decía Juan, yo tengo que menguar para que Jesús, para que su Espíritu, ¿verdad? Para que sea revelado, para yo poder ser espiritual y dejarlo terrenal. Hay que ceder ese espacio al Espíritu Santo. También hay que tratar a todos con respeto y dignidad y tenemos que superar el prejuicio. Porque mire, Jesús superando todo eso, mire lo que pasó en Samaria y ese evento quedó registrado con esa mujer que era mujer de dudosa reputación y todas esas cosas que jamás nadie hablaría con ella. Y mire lo que hizo Jesús y se desvió por completo. Queda registrado en la Biblia como un evento trascendental. Así que nosotros tenemos que tener esa capacidad de superar esos prejuicios porque no sabemos si allí fue que nos mandó Jesús, si allí fue que nos mandó Dios a hablarle a esa persona. Hay que tener mucho cuidado con eso. Y como les dije, entender nuestra preparación, ¿verdad? Nuestro rol en el reino y la preparación de la venida de Cristo, porque adiós. O es que a nosotros se nos olvida que Jesús no va a venir otra vez. Así que nosotros también tenemos que preparar el camino para la segunda venida de Cristo. O sea, Juan se tiró eso, él, después de 400 años de silencio, él salió por allí con un mensaje duro y fue el precursor de esa primera venida, ¿verdad? De esa muerte y resurrección, de hablar de ese que él no era ni digno, como decía él. Mire, ahora a nosotros nos toca nuestra parte, eso está escrito y lo sabemos. Nosotros tenemos que preparar, ¿verdad? Ese camino para la venida de Cristo. ¿Cómo? Distinguiendo lo terrenal y lo espiritual. Nuestro reino no es de aquí, no es de aquí. Así que tenemos que prepararnos. ¿Cómo? Adorando en espíritu y en verdad, en obediencia, en servicio al Señor. No es cantar bonito, ni levantar las manitos y volvernos una emoción los domingos. No es eso. Es en obediencia todo el tiempo. Esa es la verdadera adoración y lo que hemos sido enseñados, porque en nuestra iglesia yo creo que es una de las cosas que más nos han enseñado. Y testificar de quién es Jesús y la veracidad de Dios. No es solo atraer seguidores, no se trata de quién soy yo y mi testimonio, es de quién es Jesús y la veracidad de Dios y la veracidad que hay en su palabra. Así que teniendo esto en mente, yo quisiera, como versículo de reflexión final, dejarle este, que está registrado en Mateo 9, 35, 38. Escúchalo desde el corazón. Imagínese a Jesús. Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino, sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos: a la verdad, la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad, pues, al Señor de la mies que envíe obreros a sus mies. ¿Sabe algo? Esa oración ya se dio. Esa oración se dio, así que nosotros somos la respuesta a esa oración. Así que si nosotros estamos aquí discipulándonos, es porque somos discípulos de Cristo, porque nosotros estamos comprometidos, ¿verdad? Con el movimiento de Jesús. ¿Quién es Jesús? ¿Quién es, verdad? Dios en nuestra vida y comprometido, ¿verdad? A colaborar con esa segunda venida de Jesús. Así que no se nos olvide que nosotros debemos ser colaboradores del reino, como vimos a Juan el Bautista, como vimos a esa samaritana que no tuvieron, ¿verdad? No se les movió para correr y hacer lo que le correspondía en el reino. Y por eso esos eventos quedan registrados en el libro de Juan. Así que esto era lo que les tenía por esta noche. Así que ahora venimos a la parte de
las preguntas. Dios bendiga a Griselda, tremenda clase. Acuérdese, hermano, si quiere hacer una preguntita, tiene que sacar el mute de su micrófono para que la haga. Si alguno tiene algún compromiso, son las 7:50, hay tiempo de más. Si alguno tiene algún compromiso y tiene que salir de la clase, no hay problema, puede salir ahora. De lo contrario, pues vamos a estar un ratito más para preguntas y respuestas. Recuerden que si no hay ninguna pregunta, pues entonces nos vamos tempranito. Pero muy buena la clase. Siempre que uno profundiza en las historias, eh, hay muchas cosas que nosotros a veces pasamos por alto. Cuando lo leemos rápido, hay cositas que pasamos por alto. Cada vez que yo veo la parte que él dice, que ella le dice a Jesús, ¿acaso tú eres mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio el pozo? Siempre que yo leo esa parte, yo me imagino a Jesús, ¿verdad? El Evangelio según San Urbán. Me imagino a Jesús diciendo, pues si con Jacobo peleé yo aquí, ¿serás tú mayor? Ella estará diciendo, pues si ella supiera que con Jacobo peleé yo aquí. Pregunta, escuché que alguien iba a hacer una pregunta. Confianza, ¿cuál es la pregunta? Déjame ver el chat aquí, a ver. ¿Cuál era la mezcla de los samaritanos? La mezcla de los samaritanos. Griselda, ¿quieres hablar de eso? Fíjense que hubo una Sí, conquista de los asirios. Ah, sí, sí, lo que sucede es que según los historiadores, ¿verdad? Lo que pude conseguir por allí es que cuando precisamente, ¿verdad? Vienen los asirios y deportan, ¿verdad? Esa área del norte, donde estaba precisamente Samaria, pues se llevan, ustedes saben que se llevan la crema de la crema, como digo yo, pero se quedó gente, y entonces empezaron a llegar extranjeros también y empezaron a mezclarse. ¿Usted sabe cómo es esto? Que entonces unos llegan con unas ideas, otros con otras, y entonces se mezcló. Se quedó una mezcla del judaísmo con otras, ¿verdad? Con otras religiones, y entonces de ahí es que salen esos samaritanos, de ese ¿verdad? Mezcla de gente que llegó a esa área. de hecho, algunos historiadores creen que algunos judíos se casaron con asirios. Ajá. Pues obviamente los judíos no se mezclaban, pero como había una conquista, llega un momento dado que la autoestima se baja y dice, pues mira, si esta es la vida que vamos a tener, y se mezclaron. Muchos judíos, al ver la mezcla, se alejaron y se Claro. separaron, pero algunos se quedaron allí. Y entonces, pues obviamente, eh, los judíos eran bien, o sea, los judíos, los hebreos, eran bien estrictos. Y ya ustedes vieron el mapita, que algunos ni pasaban por allí, o sea, preferían darle la vuelta al monte, al desierto, antes de acercarse como ellos dicen, que era la escoria, porque se mezclaron con otras razas que no debían. Y de hecho, también dicen los historiadores que no solamente adoraban a Dios, sino que también adoraban los dioses de los asirios. Eso es una mezcla ahí de joya y chuela que nadie Ajá. sabía ni quién era. Pero pues Jesús, como la Biblia dice, él escogió lo vil y menospreciado para avergonzar a los que se creían sabios. Por eso yo creo que él dijo, me es necesario. ¿Por qué? Ujú. Porque el pueblo judío tenía a esa gente despreciada y Dios escoge a los despreciados para avergonzar a los que se creen sabios. ¿No? Y de hecho se registra en el famoso cuento de Juan, no recuerdo el nombre del otro discípulo, que precisamente estaban pasando por una aldea de samaritanos. Y entonces rechazaron a Jesús, y ahí es que entonces Juan y el otro le dicen, mira, vamos a tirarle fuego. Y Jesús le dice, espérate, esto no es así, yo no vine a esto, yo vine a salvarlo. O sea que fíjese que había una tensión y un rechazo hacia los samaritanos, pero Jesús siempre fue bien parco, no. Yo no vine a eso, ¿ok? De hecho, creo que hay una anécdota, ¿verdad? Donde él dice que el samaritano se portó mejor que el sacerdote, que había También, alguien en el camino y le ajá, pasó el sacerdote y no lo ayudó.
pero vino un samaritano, creo que se llama la anécdota del buen samaritano. Exacto. Entonces, qué casualidad que Jesús utiliza a un samaritano como que se portó mejor que los mismos que son de raza. Ujú. Pregunta. ¿Alguna otra pregunta? Ok, dice, al leer los versículos 35 y 30, podría yo determinar que una religión o una secta que no profesa a Jesús lo acepte como Salvador, no tendrá vida eterna y la ira de Dios estará sobre, y la ira de Dios estará sobre esa persona. Una secta. Ok, vamos a verlo, vamos a leerlo como pregunta porque lo estoy leyendo como si fuera información. Al leer los versículos 35 y 36, que son, ok, no decís vosotros, aún faltan 4 meses y viene la ciega, esa es la que está hablando, es anterior. Aquí, No, porque pastor, aparece es el capítulo 3. 3, ok, el capítulo 3 dice 35 y 36, el Padre ama al Hijo y todas las cosas ha entregado en su mano. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que desobedece al Hijo no verá vida, sino que la ira de Dios permanece sobre él. La pregunta es, que no profese a Jesús, es obvio, ¿sabe? Cualquier religión que no quiere entender que Jesús es el Mesías, es el escogido de, o sea, el Hijo de Dios, el Hijo de Dios Padre, es obvio que están en muerte. Ahora, si vamos a profundizar un poquito más, porque esta pregunta me la han hecho, pero y las tribus que nunca han llegado al Evangelio o esos países que no saben nada de Biblia, pues la Biblia también habla de esa gente. Dice que las personas que no han llegado a la ley serán juzgados por la ley impuesta en su corazón. So, no piense que todo el mundo tiene que conocer a Jesús, sino que hay lugares que Dios los juzgará por la condición y la ley escrita en su corazón. Por ejemplo, han llegado personas a diferentes Amazonas donde hay indios, donde ellos condenan el adulterio. Ahora, es una amazona. ¿De dónde ellos conocen la palabra adulterio? ¿Cómo saben que la mujer o el hombre no puede tener otra mujer sin casarse, que saben que es adulterio? Que de hecho, yo vi una documental donde una mujer que adultera, o sea, que le es infiel a su marido, la sacaban, la sacaban y la dejaban morir en el bosque. Si no sobrevivía por los animales, ella moría en el bosque por simplemente serle infiel. Ahora, ellos no tienen Biblia. ¿Cómo ellos saben lo que es ser infiel y adulterar? Eso es obvio que hay una ley escrita en el corazón y por esa ley escrita en el corazón Dios juzgará a esas tribus, esas amazonas donde están escondidas que no tienen ni tan siquiera un libro. Griselda, tremenda exposición, Dios te siga usando. Muy bien. Hay otra cosa que me gusta el relato de la samaritana. Fue la primera evangelista. Y fíjense que fue mujer. Así que mujeres que están escuchando la noche de hoy, nunca subestime lo que el Señor puede hacer con usted. Usted es llamada por el Señor. La segunda evangelista llamada por el Señor, ¿quién fue? Vamos a ver si saben. También fue mujer. Le digo, María Magdalena. María Magdalena, esa. Ya. Seguro, fue mujer. Porque Pedro fue a la tumba, Juan fue a la tumba, ellos se quedaron callados, ellos regresaron, que David le dice que hasta Pedro se fue a pescar, pero ¿qué hizo la María Magdalena? Jesús le dijo, vete y dile que me has visto. Y ella arrancó para allá, pero por ser mujer, los discípulos la despreciaron. O sea, la despreciaron porque no creyeron lo que ella estaba diciendo. Sin embargo, él se presentó en persona y le demostró que estaba vivo. Su primera mujer evangelista, la del pozo de Samaria. La segunda mujer, y tengo que enfatizar, mujer evangelista, María Magdalena. Así que, mujer, usted es llamada por Dios para hacer muchas cosas para el reino. Entonces, terminamos por la noche de hoy. Dice, a ambas mujeres Jesús las respaldó. Eso es así. Muy bien. Amolado, qué bueno. Amolado. Eso es. Muy bien. Pues nada, Dios les bendiga a todos. Espero que se haya gozado, ¿verdad?
vamos a detener la grabación aquí. A cualquier persona que quiera registrarse, ya sabe que lo que tienen que es enviarme el número telefónico. De hecho, me han enviado hasta de personas de Estados Unidos. Yo los registro para que puedan entrar a la clase. Vamos a seguir registrando mientras la gente quiera seguir estudiando. Vamos a seguir registrando personas. No le vamos a dar ningún límite, ¿verdad? De fecha. Pues los que entraron primero saben que si hay personas que quieren entrar, usted le explica que las primeras clases van a estar en YouTube. Le das el link, el enlace de YouTube para que entren y puedan ponerse al día con las clases. Amén. Sí, todavía pueden registrarse. Muy bien. Nada, Dios les bendiga entonces. Si no hay más preguntas, los dejamos y nos vemos entonces aquí nuevamente a la misma hora